personas que se les presenta una situación donde su orgullo es probado y pisan esa mina y crece aún más el orgullo. Entonces de nosotros depende cruzar ese campo minado, pero pasar ese campo minado con Cristo Jesús. Amén. No debemos volver al yugo de esclavitud porque Satanás es astuto. Pero cuando Cristo nos recuerda el pasado, es para decir, te he amado. Mientras que Satanás ofrece la vergüenza para que nosotros simplemente nos menospreciemos, Dios muestra nuestro pasado para mostrar su amor por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le brindan fuertes palmas a Cristo? Dios le bendiga grandemente, amados hermanos. Les saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesús. Mi nombre es Hilary de Paz. En esta hora les invito a estar buscando en sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, para dar inicio a la palabra del día de hoy. Amén. Leemos juntos, amén, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios, sí, porque vuestro adversario, el diablo, como león, anda alrededor buscando a quién. ¿Buscando a quién? Amén. Antes de empezar con esta palabra, un breve resumen, amén, de lo que les voy a dar un breve resumen de lo que habla el libro de Pedro para poder tener un poco más de comprensión en lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice que la carta de Pedro estuvo escrita con gozo y esperanza para dar a los cristianos una perspectiva de su vida terrenal, de cómo vivimos en este mundo. Fue una carta escrita a la iglesia, al pueblo de Dios, para que tuviéramos entendimiento de cómo vivir el día a día en la tierra. Dice que también daba una guía a quienes estaban comenzando a creer en el Señor, para que pudieran manifestar siempre la búsqueda y el amor diario a Dios a pesar de todas las cosas. O sea, él quería que la iglesia pudiera estar en momentos quizás difíciles o trágicos, pero pudiera estar primeramente creyendo y confiando en Cristo Jesús. Que sea lo que sea que le pasara a la iglesia, que nunca quitara su visión de Cristo para permanecer firmes. De eso se trata la carta de Pedro. Pueden leer completa en sus hogares porque es una carta de mucha enseñanza. Amén. Dice que normalmente en esos tiempos las personas vivían en un ambiente donde se veía mucho desorden, como estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que ese era un ambiente que era muy pagano. Había muchos ritos, muchos cultos, muchos otros dioses. La gente rendía cultos y por eso Pedro se enfocaba en llegarles directamente a las iglesias, a los hogares, a las palabras, pero que para que pudieran recibir a Cristo y tener su mirada firme en Jesús. Amén. Y una acotación también que dice es que el libro de Pedro en el capítulo 5 es una exhortación frente al sufrimiento, y que en este versículo que vamos a leer a partir del versículo 5.5, a ver, 5, sí, 5.5 en adelante, es una exhortación a la iglesia y a los jóvenes. Amén. Entonces nos vamos a enfocar en el libro de Pedro 5.8, que dice que tenemos que estar preparados, atentos, velar, porque Satanás anda como león buscando a quién. Fíjense que nosotros tenemos que estar apercibidos en cada paso que damos para no ser esa presa fácil para Satanás. Amén. Yo estoy leyendo un libro que habla acerca de que nosotros vivimos diariamente en un campo de batalla, como en un campo minado. Y así se va a llamar la prédica del día de hoy, un campo minado. Porque dice que Satanás es como, ¿cómo se dice? Comandante, general, algo así, ejército, que anda siempre preparando el campo de batalla para nosotros los cristianos. Que Satanás siempre anda dejando armamento, minas. ¿Quién conoce qué es una mina?
una mina explosiva, una mina terrestre, ¿verdad? Que eso en que los soldados hace muchos años empezaron a enterrarlas, y el que caminara por ahí, si venía del equipo del país contrario, podía pisarla y explotar. Bueno, resulta, aquí están. Esas eran enterradas y hoy en día siguen habiendo minas así escondidas y esparcidas en algunos lugares que pueden todavía dar muerte a una persona que empiece en esos lugares. Y resulta que yo lo que leía con el libro de Pedro y el libro que estaba leyendo en comparación es que Satanás siempre tiene minas ocultas en el camino del creyente, en el camino del que busca a Cristo Jesús. Que Satanás siempre anda dejando bombas así esparcidas para que cuando uno camine las pise y sea de destrucción propia. Entonces, por eso quiero llevar este libro de Pedro, donde dice que tenemos que estar apercibidos en cada paso que demos, amén. Que tenemos que estar apercibidos en cada paso que demos, y que eso solamente lo lograremos con la palabra del Señor, amén. Fíjense que para hablar un poco más de esto, lo que leía yo es que mucha gente piensa de manera errada que Satanás usa medios obvios para sacarnos de la guerra, de la batalla, del combate, por así decirlo. Que sin embargo, las armas más devastadoras que utiliza Satanás para nuestra destrucción son cosas que nosotros muchas veces no vamos a ver o no vamos a entender, ya que están ocultas bajo la superficie de la tierra, pues para caminar, y que están bajo de la superficie del terreno espiritual. Pero cuando nos movemos en dirección hacia ellas estallan bajo nuestros pies y nos dan una angustia profunda, y es ahí donde nuestra vida se comienza a desmoronar. Amén. Eso es parte de lo que decía la enseñanza, ¿verdad?, que yo leía en ese libro. Y dice que si nosotros caminamos de manera errada, y como dice Pedro en su carta, si no estamos apercibidos, si no velamos, cuando vayamos caminando en ese campo minado, vamos a pisar justamente esas minas, esas bombas, esas granadas que están ahí para destrucción de nuestra propia vida. Amén. Satanás hará cualquier cosa para impedirle a usted y a mí que nosotros nos acerquemos cada vez más confiados a Cristo. Que Él es, yo leía la palabra y yo decía, ciertamente, porque hay personas, bueno, incluyéndonos, nosotros a veces ni nos damos cuenta cuando pasan los dardos del enemigo. Y cuando pasa muy cerca, lo menos que pensamos es que quizás es un ataque. O por otro lado, habemos dos tipos de personas. Están los que toda la culpa es de Satanás, y están los que no vemos la culpa de Satanás. Amén. Todo lo que Satanás tiene en sus manos está específicamente planeado para que nosotros seamos destruidos y apartados de la presencia de Dios. Amén. Es por eso que les hablaba del libro de Pedro, que en ese tiempo las personas estaban viviendo alrededor de un pueblo pagano, y él les decía, velad, estén pendientes, porque Satanás anda buscando cómo meterse en sus vidas, cómo meterse en su casa, cómo meterse en la iglesia. Entonces andaba como león rugiente, y hoy en día está peor está. El plan estratégico de Satanás es atraernos al pecado y alejarnos de Dios usando muchas cosas que creemos que son pecados inofensivos. ¿Eso existe? No. La cara, ¿qué es eso? Pecado es pecado. Entonces, tristemente nosotros somos criados pensando que hay mentiras blancas, que hay pecados inofensivos, y muchas veces Satanás se aprovecha de eso. Fíjense que uno de los pecados inofensivos que decía esto es que primeramente están los chismes, las tentaciones sexuales, el temor y el rencor. Aparte de eso, ¿habían otros, mis hermanos? Fíjense que yo decía, Dios mío, ¿cómo es eso posible? Que la indolencia es un pecado que nosotros vemos quizás como inofensivo, que pecado es pecado. Entonces dice, falta de esfuerzo o dedicación para la realización de las tareas necesarias o prescritas. Es decir, holgazanería. O como decimos, ser vagos. Que
ser así, ser como despreocupados por las tareas. ¿Cuántos dejan las cosas para el día siguiente? Ay. ¿Cuántos dejan las cosas que te dan? Bueno, mira, trabajé, no sé qué, tengo que entregar esto, pero un día antes yo lo preparo y yo lo llevo. ¿Cuántos acumulan las cosas para entregarlas a último tiempo? Dice lo que estaba leyendo, ¿no? Que la indolencia es un pecado que las personas ven como inofensivo. Pero aparte de eso hay otro que es la transigencia. Condescendencia, consentimiento, permisividad, tolerancia y flexibilidad. Cuando nosotros toleramos más de lo que debemos tolerar que algo que es, por ejemplo, para estar todos si yo estoy en un grupo de amigos, donde en ese grupo de amigos dicen groserías, beben, fuman, chismean, dicen de todo. Y yo, bueno, no, o sea, yo los quiero mucho, son mis amigos, pero yo los dejo a ellos ser. No me meto en eso para que no haya ningún tipo de problema. Eso es ser permisivo, ser demasiado tolerante. Porque nosotros no podemos estar en ambientes así. Y si estamos en ambientes así, es para dar un alto a esas cosas. Es decir, mira, esto no está bien. Yo sé que tú no lo vas a tomar en cuenta, pero quiero que sepas que decir esto, hacer esto o sentir de esta manera no está bien. Y que cuando nosotros somos demasiado permisivos y demasiado tolerantes al pecado, terminamos siendo parte de ellos. Entonces decía que cada una de estas cosas son supuestamente pecados inofensivos a la vista del ser humano hoy en día. Y que por eso es que Satanás anda como león rugiente, y estas son parte de sus estrategias para meterse, como para dejar esas minas en el camino. Amén. Él anda pendiente observando cómo reaccionamos ante cualquier tipo de situación que incluya alguna de estas cosas que mencionamos antes. Alguna situación que incluya un chisme, alguna situación donde haya una tentación, alguna situación donde haya celos, donde haya envidia, se presentan a nuestra vida. Hay situaciones quizás de temor o de rencor que se presentan en nuestra vida, y Satanás anda así, viéndote fijamente a ver cómo tú vas a hacer cuando se te presentan esas cosas. Porque de ahí va la oportunidad de él para seguir entrando a tu vida o para que tú le cierres la puerta en la cara. Amén. Dice, es una táctica primordial en su tarea de sembrar minas en nuestros caminos para sembrarla para nuestra destrucción. Las minas de Satanás tienen un arsenal de pecados como orgullo, celos y envidia, desilusión, rencor, leíamos transigencia, tentación, temor e indolencia. Y cada uno de estos está diseñado por Satanás para que nosotros seamos destruidos. Es por eso que debemos estar firmes en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en el libro de Samuel, no es para que lo busquen, es para que lo tengan de tarea en la casa. Cuando leemos en el libro de Samuel, conocemos la historia de un rey llamado Saúl que perdió su reinado porque su corazón se endureció y que Jehová se apartó de él. Pero él cada vez que pecaba, lo que aumentaba en su vida era el orgullo, y el orgullo lo consumió y lo llevó a su muerte. Pero tenemos la contraparte, que sería David, que fue un rey que pecó y falló, pero siempre reconoció la necesidad de Dios en sus vidas. Y por eso fue tomado en cuenta como un hombre con el corazón preparado para Dios. Entonces podríamos decir que Saúl iba en esta mina caminando, y cada vez que pecaba, pisaba una mina y explotaba, y él seguía y él seguía y él seguía porque a él simplemente no le importó. Pero David, cuando estuvo en este campo minado, pisaba una mina, explotaba y decía: ¿qué hice? Señor, perdóname. Señor, ayúdame a que mi corazón te anhele. Ayúdame a que el pecado se aparte de mi vida. Pero Saúl no fue así. Amén. Entonces tenemos este campo preparado en nuestro día a día para
en que en un mínimo segundo de una pisada explote una situación, un problema familiar, un problema en el trabajo, un problema personal. Nosotros podemos llegar a tener problemas con nosotros mismos. Yo conozco personas que no se soportan a ellos mismos y por ende cuando se te presentan te dicen: yo no me soporto ni a mí misma, así que si tú no me soportas te entiendo. Entonces hay personas que se les presenta esta situación y cada día se odian más. Hay personas que se les presenta una situación donde su orgullo es probado y pisan esa mina y crece aún más el orgullo y se va metiendo mucho más. Ese león rugiente anda ahí diciendo: bueno, que venga la próxima pisada, que venga la próxima prueba en el campo de batalla. Porque si ya está perdiendo sus fuerzas esta persona, cuando no va a llegar ni siquiera al final del campo. Entonces de nosotros depende cruzar ese campo minado, que quizás nos vamos a lesionar, pero pasar ese campo minado con Cristo Jesús. Amén. Dice en la Nueva Biblia de las Américas: para libertar fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Cada uno de estas situaciones de orgullo, de afán, de desespero, de chismes, de transigencia, de indolencia, de rencor o de temor, nos hacen regresar a ese yugo de donde Cristo nos libertó. Si hay una persona o si somos personas mentirosas y Cristo nos libertó de la mentira, nosotros vivimos probados a ver si vamos a mentir o no vamos a mentir. Entonces, si en el camino, si en esa mina, si en ese camino minado, una de esas minas dice mentira y yo vengo y la piso, voy a mentir un poquito. Y bueno, no fue tanto, fue una mentira blanca. Hasta que me vaya llevando nuevamente a ese yugo de esclavitud donde Cristo a mí me liberó. Si hay una persona que viene quizás de la tentación sexual y pisa una de esas minas y cae en esa mina y explota, le puede dar, o sea, tiene la decisión de darle el permiso a Satanás que lo destruya, o simplemente decir: no, yo la pisé, yo fallé hoy, pero yo no quiero seguir de esa manera. Yo quiero llegar fuera, yo quiero salir de este campo de batalla de la mano de Jesús. Yo no quiero volver al yugo de esclavitud de donde Cristo me liberó a mí. Entonces por eso dice la palabra que para libertar fue que Cristo nos hizo libre. Cuando Él muere en esa cruz, cuando a Él lo clava en esa cruz, todo fue con el propósito de la salvación y de limpiarnos. Y aunque yo vaya a fallar, aunque usted pueda fallar, siempre debemos recordar de dónde Cristo nos sacó y a dónde nos quiere llevar. Porque fíjense que nosotros como seres humanos nos menospreciamos, que también es un pecado, nos menospreciamos. Y resulta que si nosotros fallamos en el camino, hay personas que dicen: yo no sirvo ni siquiera para seguir a Cristo. Yo no sirvo ni siquiera para ser limpiado. Yo no sirvo ni siquiera para continuar este camino. Mejor no continúo. Y es ahí donde Satanás dice: soldado caído. Soldado caído. Aquí no hace falta ni siquiera que yo le ponga una mina más adelante, porque ese hombre, esa mujer ya piensa que no vale nada. Logré mi cometido. Ahora viene la destrucción propia. O sea, es como si Satanás sabe que quedaste vacío y por eso dice: yo me aparto de él, porque ya lo que sigue en adelante, ese hombre o esa mujer se va a destruir solito. Pero si en mi falla, yo digo: sí, sé que fallé, sé que pequé, pero Cristo, la sangre de Cristo me limpió. Y aunque quizás yo hoy me puedo sentir mal porque fallé, porque volví a mentir, porque volví a estar involucrado en un chisme, porque fui tentado, porque pasó por mi mente esa situación, yo no quiero seguir así. Y aunque me cueste, yo quiero vivir para Cristo.
Y es así donde comparamos lo que es la carta de Gálatas y la carta de Pedro. Porque los dos le están hablando a un pueblo que está viviendo situaciones de pecado a su alrededor. Entonces le dice a Gálatas Pablo que para libertar fue que Cristo nos hizo libres. Que por lo tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Porque Pablo hablaba de mantenerse firme en la libertad de Cristo. Y esa libertad la puede dar solo Él. No debemos volver al yugo de esclavitud porque Satanás es astuto. Yo leía en la semana esto y yo decía, fíjense que sí, porque Pedro dice, velad y estar firmes. Nosotros para estar en la presencia de Dios tenemos que velar para meternos en su presencia. Y nosotros dormimos, sabemos que Dios nos está cuidando y que Él vela por nosotros. Pero nosotros para meternos en su presencia tenemos que velar y entrar en su presencia. Pero Satanás no hace falta que vele ni siquiera. No hace falta que le digan quédate despierto para molestar. Él solito va pendiente de cada uno de nosotros. Pendiente a quién puedo molestar hoy. Vamos a ver si está firme, si no está firme. Vamos a ver quién pisa en falso el día de hoy. Vamos a ver quién cree verdaderamente en el nombre de Cristo el día de hoy. Es un personaje astuto, manipulador y minucioso. Piensa cautelosamente cómo va a perturbar o a destruir nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe. Él conoce, si nosotros le damos permiso, Él conoce nuestra debilidad. Pero Pablo les decía, sigan firmes y no vuelvan a ese lugar, porque por algo el Señor los sacó de ahí. Él sabe con exactitud cómo puede tentarnos a desobedecer a Dios. Puede usar cualquiera de estas armas que ya mencionamos, como el orgullo o la falta de perdón, para dejar su vida desarmada. Y que Él pueda cambiar el rumbo de atacar quizás con el temor. Hay personas que les da miedo todo. Todo les da miedo. No, voy a empezar un trabajo nuevo, qué miedo tengo y si fallo y si no soy buena en lo que hago y dejo que viene. Voy a dar una palabra el día de hoy en la calle, voy a entregar el evangelio en las calles, pero ¿y si la persona me rechaza? Pero ¿y si? Hasta que digo no, mejor no. Dejo que el miedo me llene. Él puede atacarnos un día con tentación y otro día con temor y otro día con celos y otro día con contienda. Y puede llevarnos nuevamente al yugo de esclavitud de donde Cristo nos libertó. Entonces, Cristo vino a libertar del pecado y eso es lo que habla Gálatas. Y eso es algo que tenemos que atesorar porque nosotros a veces pensamos o las personas también a veces piensan que pecamos y el permiso es, bueno, puedo pecar y arrepentirme cuantas veces yo quiera. No, tampoco es así. No hay que utilizar que el Señor nos libertó para caer una y mil veces y decir igual Cristo me va a perdonar. Sí te va a perdonar, pero va a llegar el momento que como Saúl va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí te acompaña mi presencia. Porque ya yo sé que tú no quieres cambiar. Ya yo sé que tú no tienes un corazón dispuesto para llegar a mi presencia. Ya yo sé que yo te digo que te amo, que eres mi hijo, que eres mi hija, pero tú simplemente quieres seguir así. Pero si desde el día que empezamos a ser tentados, mi corazón se quebranta, se entristece y reconoce que necesita de Dios, es ahí donde hay un agrado. Porque yo sé que voy a estar pendiente, como me dice Pedro, estar activos, pendientes ante toda la malicia que Satanás quiera preparar para nuestra vida. Entonces tenemos que atesorar que Cristo Cristo es como el ejército completo para derrotar a Satanás. En Cristo encontramos armas por doquier para derrotar a Satanás. Si yo voy en un campo minado, que lo que hay es un pedacito de camino para caminar ahí, por ese pedacito de camino me va a guiar a mi Dios para poder llegar al final de la batalla. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Cristo? Cuando Satanás utiliza estas cosas, el único propósito es que nosotros vayamos al vacío.
que vayamos a nuestro pasado, si tenemos un pasado oscuro, para traernos vergüenza, para mostrar en nuestra mente lo que éramos y cuánto nos avergüenza. Sí, Satanás utiliza esto para avergonzarnos y que nosotros pensemos, como les decíamos, de que yo no sirvo para esto. Bueno, si yo era mentirosa y hoy mentí, lo mejor es que me quede así y así yo construyo mi vida llena de mentiras. Pero cuando Cristo nos recuerda el pasado, es para decir te he limpiado, es para decir te he amado, es para decir mira, fue un precio grande, pero yo te amo, pero yo te limpié. Mientras que Satanás ofrece la vergüenza para que nosotros simplemente nos menospreciemos, Dios muestra nuestro pasado para mostrar su amor por cada uno de nosotros, para decirle adiós a ese vacío a donde Satanás nos quiere enviar, para que la depresión no venga a decirnos a nosotros estoy aquí, de allá donde te sacaron, hoy vine otra vez para ti. Porque cuando se manifiesta eso en nuestras vidas, Dios dice no, pero yo la limpié, yo lo limpié, mi hijo derramó su sangre para que ella fuera limpia y no va a volver a donde Satanás la quiere llevar. Amén. Gloria a Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel. Y fíjense que dice, yo quiero leer el versículo 38, pero desde el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, que aunque Satanás tenga miles de campos minados para ti, preparados para que tú caigas en desobediencia, para que caigas en tentación, para que caigas en mentira, para que vuelvas al yugo de esclavitud, nada de eso le importa a Dios. Lo que le importa es que tu corazón esté armado de Él. Más fuerte es Dios. Entonces nada, ni de lo creado, ni de potestades, ni nada podrá separarnos de su amor. Al final siempre va a estar Dios amándonos, aceptándonos, buscándonos, permitiéndonos un abrazo, una presencia, un fuego, una limpieza de pies a cabeza. Amén.